complacidos de estar una vez más con ustedes. Miren, queremos compartir cuando se pierde el sentido de la realidad. Los ministros de Danilo Medina continúan de compras, pese a que restan aproximadamente 30 días para dejar dichos cargos. Pero compras que realmente a uno lo que le causa es indignación. Y da mucha pena y mucha vergüenza que personas que ocupan cargos que uno entiende que tienen una capacidad, que tienen la capacidad para ocuparlos y más que tener la capacidad, el sentido de prudencia, eso le llena a uno de, da mucha pena, pero a la vez llena a uno de ira, de rabia, porque esas compras la termina pagando uno, la termina pagando el ciudadano de a pie, el ciudadano dominicano. Entonces, y una de las primeras compras que queremos compartir con ustedes, de la maravillosa compra en tiempos de pandemia, en tiempos donde la República Dominicana, al igual que otras partes del mundo, vive una crisis sanitaria que ha marcado un precedente en la vida de todos. Y es que, por ejemplo, el Ministerio de Cultura pretendía comprar unas vitrinas por 268 millones de pesos en Italia. Y queremos compartir con ustedes esta información. El Ministerio de Cultura convocó la licitación pública internacional para la adquisición de 113 vitrinas y 133 soportes museográficos que serían adquiridos en Milán, Italia, a un costo superior a los 268.963.065 pesos para la remodelación de los museos ubicados en la Plaza de la Cultura. Este proceso se realiza en medio, ojo con esto, en medio de la transición de cambio de gobierno, cuando a la presente administración le resta apenas, como dijimos al principio, 30 días actualmente para concluir con su mandato. También sumémosle a esto la pandemia por el COVID-19 que hoy vivimos, y los museos hoy en día por el distanciamiento social están cerrados. Para que quien vea esas vitrinas. Aparentemente, tanto el ministro como sus asesores y demás no tienen como prioridad lo que le pase al pueblo dominicano. Según esto, porque independientemente de lo que sea actualmente, comprar una vitrina no es la necesidad, no es prioridad, mejor dicho, para el pueblo dominicano. Cuando aquí se nos están muriendo personas en los hospitales porque no le están aplicando el tratamiento contra el COVID-19 y contra otras enfermedades también, porque nada más no es COVID. Cuando aquí tenemos hospitales que no hay cama para acostar a una persona, que hay que ponerlo en una silla y tratar de hacerle algo ahí. Gastar 268 millones en vitrinas, cuando inclusive los museos están cerrados, faltando pocos días para que se acabe su administración en ese ministerio, despacharse con algo como esto. En la descripción de este video les dejaremos el enlace de la noticia donde se encuentran los detalles respecto a las cantidades y tipos de vitrinas y costo por unidad de estas, que real y honestamente, si usted se pone a leer todo eso, yo creo que va a terminar tomándose una pastilla, una Coralat o una aspirina, porque le puede dar un ataque al corazón, porque es algo muy penoso. Mientras que, por otra parte, vemos el ministro administrativo José Ramón Peralta, que en medio de la pandemia se hizo público un documento donde se evidencia una compra de bebidas alcohólicas por parte del ministro administrativo de la presidencia, como dijimos, José Ramón Peralta, por un monto ascendente al 1.000.000 de pesos. Exactamente, 1.078.288,64 centavos. El registro con la solicitud de adquisición de bebidas variadas ha causado indignación en las redes sociales, donde los usuarios califican el hecho como un insulto a las condiciones difíciles que ha impuesto el impacto del COVID-19 en el país. Por eso fue que dijimos, cuando una persona
como que no entiende la realidad, o por lo menos quizás no sea una realidad para ellos, pero para millones de personas sí, porque despacharse con este tipo de cosas es como no despertar a la realidad actual que estamos viviendo. Ellos continúan administrando sus posiciones, sus ministerios, como que su mandato no se acaba en 30 días. Pero cuando hablo de administrar sus posiciones y ministerios, no me refiero a su trabajo, sino a las cosas que adquieren, como en este caso, bebidas alcohólicas, para su propio consumo, para su propio uso. Entonces, también dejaré el link de esta noticia para que la lean y tengan un recuento de los demás gastos en bebidas alcohólicas que ha hecho este ministro. Se recuerda que el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, causó controversia el año pasado por gastar en 2 meses más de 1.7 millones de pesos en bebidas alcohólicas, según la denuncia de una periodista. También vale recordar que el funcionario suscitó revuelo cuando se hizo un lapicero laminado en oro con base de ámbar por la suma de 156.350 pesos. El presupuesto aprobado para la entidad en 2020 fue de 3.090.237.357 pesos. Entonces, usted se pregunta, un ministro administrativo, 3.090 millones de pesos. Habría que investigar un poco más respecto a las funciones de Estado que tiene ese ministerio, no el ministro en sí, sino el ministerio, las dependencias que tiene, para entonces uno poder quedarse tranquilo, por así decirlo, con un presupuesto de ese monto. Vemos el lujito en cuanto al lapicero que costó 156.350 pesos. Un lapicero laminado en oro con base de ámbar. Un regalito que se hizo el ministro. Esto deja mucho que desear y mucho que decir. Y este tipo de cosas hay que recordárselo de vez en cuando a algunos que se ha apostado a memoria contra olvido, que no se acuerdan de este tipo de cositas y salen a las redes sociales a querer justificar lo injustificable, porque no existe una justificación para que con el dinero suyo, el mío y el de todos los dominicanos, un ministro cualquiera gaste en un lapicero 156.000 pesos y mucho menos en bebidas alcohólicas para su despacho 1 millón de pesos. Y eso fue reciente, la del 1 millón de pesos, porque anteriormente había ascendido hasta 1.7 millones de pesos, 1.700.000 pesos. Y lo doloroso de todo esto es ver que todo esto sucede en un momento en el que la República Dominicana expone su necesidad ante el impacto del COVID-19. No es que aquí nunca haya visto necesidad, que la necesidad fue creada por el gobierno de Danilo Medina. No. Siempre ha visto necesidad. Ahora, ¿qué sucede? La crisis sanitaria ha expuesto aún más esas necesidades. ¿Por qué? Porque medianamente o tímidamente alguien podía resolver o suplir esas necesidades. Tímidamente. Hay algunos que no, que ni eso. Pero con el impacto de la crisis sanitaria en las vidas de todos los dominicanos, aquellos que tienen trabajos informales, que se han visto imposibilitados de poder salir a las calles, ya no tienen el recurso que anteriormente tenían para que tímidamente suplieran esa necesidad. Sin embargo, se despacha un ministro, uno que va a comprar unas vitrinas, cuando yo le aseguro a usted que me escuche que hay dominicanos que no han ido nunca a ninguno de esos museos. ¿En qué beneficia a esos dominicanos comprar unas vitrinas en 268.963.065 pesos? ¿En qué beneficia a los dominicanos? Ojo con esto, no le estoy restando importancia a la cultura histórica dominicana, jamás. Ahora, no es prioridad comprar unas vitrinas ahora. No es prioridad gastar 268 millones, gracias a Dios, que el ministro aparentemente cogió la presión y le dio para atrás. Y no se va a hacer ese gasto. Gracias a las redes sociales, porque hay un tema. Estos ministros, todos, creen que esto es los 1800 todavía. Que las comunicaciones no llegan, que las informaciones no llegan. Cuando hay gente que ellos tienen de empleados que ven este tipo de cosas y que están guiados con ellos. Le tira una foto, la manda a un amigo, la manda a alguien, a cualquier medio, cubre su identidad y se filtran este tipo de cosas. ¿Por qué?
Ellos entienden que el pueblo dominicano es estúpido. Estúpidos son los que siguen defendiéndolo a ellos y queriendo justificar lo injustificable. Esos sí son los verdaderos estúpidos. Entonces, como ese tipo de personas son quienes les rodean, ellos entienden que todo el dominicano es como esos estúpidos que aplauden como focas cada vez que lo ven. Son personas que no entienden ni siquiera cuáles son sus deberes y mucho menos sus derechos. Es por esto que vemos personas que cuando ven a un diputado, cuando ven a un senador, cuando ven a un ministro, aplauden. Porque ellos no saben que esos ministros son empleados de ellos, que esos ministros le pagan con los impuestos que el ciudadano genera. Entonces, lamentablemente, ellos entendiendo esto de que no, esto no va a pasar nada, sigamos la fiesta, la gastadera millonaria en cosas que no benefician al pueblo dominicano, en cosas que en medio de la crisis sanitaria que estamos viviendo, a cualquiera ahora mismo le hace falta el suministro de un medicamento o de comida, pura y simplemente. Estos se despachan con este tipo de acciones. Aparentemente no han entendido el tiempo que nos ha tocado vivir y entienden aún que el acceso a la información es limitado cuando no lo es. Ya no. Déjanos saber cuál es tu opinión al respecto. Te invitamos a que te suscribas y actives las notificaciones para que estés pendiente de todo el contenido que generamos y sin más por el momento será pues hasta la próxima.